Bueno, empecemos hablando un poco sobre lo bueno. Creo que es importante recalcar primero la posibilidad de crear y dirigir tu propia empresa. Algo que me llamó mucho la atención cuando Luisa Portocarrero aperturó la ronda de presentaciones. De Origen Traducciones es la empresa que fundó hace muchos años y que ahora ofrece toda una línea de servicios y tiene hasta una página web bastante atractiva. Esta forma de hacer negocios parece ser una opción bastante recomendable para el intérprete emprendedor, ese que busca atraer más clientes con el respaldo de una empresa propia, que puede resultar siendo más rentable con la fijación de buenas tarifas y más fácil de promocionar. Sin mencionar además las ventajas de trabajar de manera mucho más formal, con contratos por escrito que consignen todas las especificaciones del servicio, para lo que hay que preguntar todo con anterioridad. Esto no quiere decir que como freelance y sin una empresa registrada, uno no pueda hacer lo mismo. Por el contrario, María Isabel Gómez nos explicó también cómo las tarjetas de presentación se pueden convertir en nuestro mejor aliado, si las enviamos por doquier para autopromocionarnos, obviamente. Y ya que como intérpretes independientes podemos también negociar directamente con los clientes, podemos acomodar los precios y obtener buenas ganancias. Creo que con una empresa propia o simplemente como freelancer, uno se beneficia del trabajo de manera mucho más directa. Y la satisfacción de recibir felicitaciones por un trabajo bien hecho, al final del día termina siendo algo muy propio. Ahora, en cuanto a las desventajas, no puedo decir mucho. Las expositoras aman su trabajo y les costaba pensar en cosas malas. Hedwig Spitzer nos dijo que lo financiero es un problema cuando los encargos no llegan con regularidad. Para María Isabel Gómez, el agotamiento que supone el trabajo a menudo podría considerarse también un problema. Personalmente creo que trabajar de manera independiente en un inicio debe ser complicado, porque no eres conocido en el mercado y tu red de contactos no es lo suficientemente extensa. Pero poco a poco trabajar como freelance se convierte en algo cada vez más ventajoso, ya cuando te conocen y tienes clientes a quienes recurrir. Y cuando uno alcanza la edad de oro entre los 40 y 50, tras años de preparación, de promocionarse adecuadamente y de interpretar para jefes de Estado y gerentes de envergadura internacional, la interpretación no deja de ser un sueño. Pienso que todas las intérpretes concuerdan en que un intérprete es más extrovertido que un traductor, y lo pudimos comprobar con sus presentaciones. Esther Oliveros no pudo hablar por mucho tiempo, pero se apreciaba de inmediato su gran carisma y su habilidad para comunicar y llegar a una audiencia. Primera habilidad importante de todo intérprete. Luisa también era bastante extrovertida y mencionó algo muy cierto sobre el mundo de la interpretación. Es necesario aprender a conservar la calma en condiciones difíciles, bajo bastante estrés. Es obvio que al estar expuesto directa o indirectamente a una audiencia y con la rapidez que exige el trabajo, un intérprete tendrá que valerse de su inteligencia emocional para controlar la situación de la mejor manera, algo que probablemente el traductor no experimenta frente a una pantalla. Y como dijeron Esther, María Isabel, Luisa y Hedwig, los intérpretes están siempre al aire libre y hasta son llevados a los lugares más recónditos del país, a montañas que no pueden escalar sin un buen estado físico que se los permita. Y el trabajo de traductor es mucho más sedentario. Por su parte, Ivana Suito nos dijo también que el intérprete tiene una capacidad auditiva refinada, por lo que puede captar el mensaje oral y su sentido de manera rápida. Una vez que ha logrado identificar el sentido, debe emplear su competencia de locución para transmitir verbalmente lo que escucha. El traductor también capta el sentido, pero su trabajo de reexpresión es más prolongado y permanece solo en el plano escrito. Y transmitir el tono de un texto escrito no es lo mismo que encarnar las sensaciones de un orador frente a un público, así que los niveles de empatía y expresividad del intérprete también son mayores. A propósito de todo esto, no podemos negar que es posible hacer las dos cosas, traducir e interpretar. Si bien ambas actividades suponen personalidades, habilidades y lugares de trabajo distintos, un intérprete multifacético puede descansar un poco frente a la computadora y traducir de manera eficiente. La traducción puede incluso abrir puertas para la interpretación, como dijo María Isabel Gómez. Un trabajo de traducción bien hecho y una tarjeta de presentación que diga traductor-intérprete pueden llamar la atención de clientes que necesiten luego servicios de interpretación.
Con el crecimiento acelerado de la interpretación en el mercado peruano, la presencia de la profesión se ha vuelto de vital importancia en los distintos eventos que se vienen realizando en nuestro país. Tal y como lo expresó María Isabel Gómez, traductora e intérprete de las lenguas inglés, alemán y español, el punto de iniciación para un aprendiz de interpretación es acudir a las conferencias o a los eventos donde se necesiten de estos servicios o quizás apoyo en el área de protocolo. De esta manera, los futuros intérpretes podrán adquirir la confianza en sí mismos para poner en práctica y desarrollar sus habilidades de interpretación, además de los lazos que podríamos establecer en dichos eventos. El segundo consejo que Gómez dio a la clase, y como ya lo señaló Renzo, fue el de elaborar tarjetas de presentación que podamos repartir a la salida de las conferencias con el fin de promocionarnos. Así el estudiante se creará de una pequeña cartera de clientes, insertándose poco a poco en el campo laboral. Por otra parte, la imagen que demos de nosotros mismos es sumamente importante, dado que la proyección de la confianza que tenemos en nuestro trabajo será un criterio importantísimo que nuestros clientes tomarán en cuenta al momento de la selección. Finalmente, debemos considerar que la inserción al mundo de la interpretación se inicia con la interpretación de acompañamiento y luego uno empieza a ser consecutiva con toma de notas y simultáneas, conforme a lo dicho por Ivana Suiter. Cuando un intérprete recién egresado inicia labores en este campo laboral, muchas veces cree que podría cobrar por sus servicios lo mismo que un intérprete que lleva años desarrollándose en la profesión. Esta información es falsa. Como María Isabel comentó, primero se paga derecho de piso. Con esta última frase la expositora intentó explicar que debemos ser coherentes con la relación entre las tarifas que deseamos establecer y la trayectoria de nuestra carrera. Los primeros años como intérprete junior debemos comprender que nuestra formación recién se está afianzando en el campo y por ende tendemos a cometer más errores que los intérpretes senior. Aquí ya sé la diferencia entre las tarifas de ambos intérpretes. No obstante, es importante recalcar que esto no significa que vamos a devaluar el precio de nuestro trabajo. Si establecemos una tarifa muy baja por el desarrollo de la interpretación, lo único que vamos a lograr es que los clientes piensen que si un intérprete X cobra un precio bajo, el resto del gremio se debe ceñir a ello. Asimismo, Hedwig Spitzer recalcó que no existe una tarifa fija para todo el gremio en general. De manera individual, cada uno establece la tarifa que considera ser la apropiada. Sin embargo, debemos desarrollar nuestras habilidades de negociación y evitar despreciar la labor que hacemos. Si quizás algún cliente no está de acuerdo con la tarifa justa que hemos decidido establecer, es preferible no tomar el trabajo. Un intérprete debe saber comportarse a la altura del evento al cual está acudiendo. Según lo mencionado por Hedwig Spitzer, como intérprete debemos respetar las normas sociales y reconocer la delicadeza de nuestra profesión. Uno de los consejos que nos dieron todas las intérpretes, sin excepción, fue el de encontrar una pareja de cabina con la que nos sintamos cómodos en el momento de interpretar. A propósito de esto, Luisa Portocarrero recalca la importancia de llevarnos bien con nuestros compañeros y apoyarlos en la mayor medida posible. Si uno tiene algún problema, el otro puede avisar sobre errores de sentido o quizás ir buscando el equivalente del término, o incluso hacerse cargo del resto de la interpretación si la dificultad es muy grande. Y todo obviamente de la manera más discreta posible, por lo que la comunicación entre colegas también es vital. Asimismo, Spitzer mencionó la importancia de guardar relaciones con los intérpretes senior, puesto que podrían tener gran influencia en nuestras carreras, así como la colaboración que debe haber entre los miembros que se encuentran dentro de la cabina en ese momento. La anécdota que más llamó mi atención fue la de María Isabel, puesto que ella nos comentaba que una vez egresada de la carrera, su primera interpretación formal fue sumamente difícil para ella, puesto que contaba con muchísima terminología especializada. Lo que rescato de esta anécdota es que ella nos confió
que la seguridad que proyectemos en nuestra voz es lo que en realidad va a atraer la atención de nuestros clientes. Ella, muy segura, a pesar de que no sabía nada del tema del que iba a interpretar, le dijo a su clienta que solamente le dé la documentación necesaria y que ella se encargaba del resto. Entonces, esto y más lo que hemos visto en clases me da a entender que la confianza que sienta en el momento de interpretar debe ser proyectada en mi actitud, en mi voz, en mi postura, entre otras características. Bueno, en mi caso, la anécdota que más llamó mi atención fue la de Luisa cuando tuvo que seguir interpretando después de la muerte de su abuela. Ella se encontraba en la cabina con su compañera y de la nada recibió la llamada de su hermana, quien le informó que pues había muerto su abuela y tuvo que continuar su trabajo de todos modos porque no podía salir corriendo. Eso demuestra mucho su fuerza de voluntad y su amor por la profesión y además un sentido de compromiso muy profundo. Es una persona que supo disociar en el momento adecuado y centrarse en el trabajo pese a las adversidades, en este caso externas. Pueden haber también adversidades propias de la labor que un intérprete debe también poder afrontar de la mejor manera. Y para esto, como ya mencioné, es necesaria una inteligencia emocional muy bien desarrollada y bastante compromiso y responsabilidad con el trabajo, incluso si ocurre una desgracia. Después de la muerte de la abuela, contactó a otro intérprete para que llegara al lugar y se ocupara del trabajo que ella no podía seguir desarrollando. Eso demuestra una vez más su compromiso y su voluntad de ofrecer al cliente el mejor servicio posible. Los dos somos personas a las que les gusta hablar. Nos encanta entablar diálogo con otros y no nos avergüenza mucho estar frente a un público o mostrar nuestras emociones. Y no somos el tipo de persona que se queda frente a la computadora más de 5 horas al día. Preferimos estar de pie, desplazarnos, movernos o viajar. Y creo que también me fascina la idea de encontrar siempre temas distintos y poder ampliar mi horizonte cognitivo. Luisa ha trabajado por años con minería, María Isabel y Hedwig con importantes jefes de Estado, Esther llegó hasta las Naciones Unidas. Se trata de una carrera que nos lleva a muchísimos lugares dentro y fuera de nuestra imaginación, para la que tenemos que estar siempre preparándonos y cuando digo siempre, en serio lo digo de verdad, porque Ivana lleva haciendo esto por décadas y ya casi tiene 70 años. Y yo pienso que el factor humano es igual de importante que el cognitivo. Como decía Hedwig, el intérprete no solo facilita la comunicación en los negocios internacionales, sino que cumple un rol humano muy profundo al convertirse en la voz de otros. Su labor es relevante, trabaje para Ollanta Humala o para un preso extranjero en apuros. Ayudar y servir a otros es otro de los beneficios de ser intérprete, y me encantaría experimentar lo bien que debe sentirse hacerlo. Sí, a mí también, definitivamente.